Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible aquí en Caracol Radio y nuestro canal de YouTube. También en www.caracol.com.co. Nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia para hablar de sostenibilidad. Profesor Gustavo Yepes, ¿cómo vamos? Gabriel, buenos días a todos nuestros oyentes e invitados. Estamos en el programa 151, Gabriel. Muy bien, señor, me encanta que usted siempre lleva las cuentas. Un programa muy interesante, el ODS número 7, energía asequible y no contaminante, que busca garantizar el acceso universal a una energía segura, sostenible, moderna y asequible para el 2030. Estamos muy pegados al 2030. Profe, ¿cómo podemos determinar qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos para lograr cumplir en algo este ODS? Bueno, Gabriel, el ODS, digamos, es muy claro y concreto, solamente tiene 3 objetivos. Lo que busca es que haya energía para todos, que esta energía comience a convertirse en que sea renovable y adicionalmente que cada vez seamos más eficientes en el uso de nuestra energía. ¿Por qué es importante? Primero porque debemos cumplir ciertos marcos que está estableciendo el IPCC, que es el Grupo de las Naciones Unidas, para determinar que no nos afecte de una manera significativa los cambios en la temperatura de la Tierra, haciéndola invivible o con cambios que puedan ser muy complicados para como estamos viviendo en la actualidad. En este momento, pues las metas se están cumpliendo, no se están cumpliendo básicamente porque esperamos que tengamos que reducir para el año 2030 más o menos el 45% de las energías que estamos generando en la actualidad. Y si ustedes revisan, lo que tendríamos que lograr o lo que se espera es que para dentro de 2-3 años, según la Organización Meteorológica Mundial, que hay un 66% de probabilidades que superemos los 1.5 grados. Es decir, que estamos en una situación difícil y que tenemos la oportunidad de hacer los cambios, pero tenemos que hacerlos ya. Pero, profesor, ¿cuándo más o menos se pusieron las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? En el año 1998 se hicieron unas metas para poderlo reducir. Por ejemplo, en el 98 no nos íbamos a imaginar nunca que iba a haber una explosión de necesidad de energía por la inteligencia artificial, por cómo están funcionando los data centers en este momento. La explosión de energía, la demanda de energía no se podía suponer cuando uno tiene una meta para el 2030 que era muy cercana. Sí, Gabriel, además de eso, pero ya teníamos claro que la temperatura estaba creciendo debido a las emisiones que estaban generando las actividades pues, de la actividad humana, y eso, digamos que por eso se cumplieron esas metas. Bueno, pues tenemos grandes invitados, voy a ir con cada uno de ellos con diferentes temas y aquí dialogando, por supuesto, con el profesor Gustavo Yepes. Luis Fernández Moreno ha sido integrante de la Junta Directiva de ISA, Interconexión Eléctrica Nacional, abogado PhD en Derecho de la Universidad de Louvain en Bélgica. Luis Fernández, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, ¿cómo ve usted el futuro de las energías limpias, asequibles y que lleguen a toda la población? Y vamos a aterrizarlo en el caso colombiano, Luis Fernández. Bueno, muchas gracias. Bueno, definitivamente en materia de energía, pues nosotros en los años 90 lo que hicimos fue una liberalización de los mercados, pero no nos conectamos en esos momentos, en los años 90, con la sostenibilidad. Este tema de la sostenibilidad, que lo maneja muy bien aquí el profesor Gustavo, realmente entró a estos sectores de energía en los años 2000 hasta la fecha. Y básicamente a partir de ahí lo que estamos observando son 2 cosas importantes. La primera es que está planteado de que usemos más electricidad para consumo, definitivamente, y por el otro lado usar nuevas energías. Nuevas energías como el caso del hidrógeno, como otro tipo de energía, los combustibles verdes, por ejemplo. Entonces, en este sentido, en materia de electricidad, evidentemente hoy coexisten una serie de fuentes energéticas muy importantes, convencionales y no convencionales, y dentro de las no convencionales están las energías renovables. Las energías renovables yo veo muy difícil que reemplacen ciertas energías firmes convencionales, pero lo que estamos viendo es que las energías renovables están entrando, progresivamente están entrando. Por ejemplo, actualmente en electricidad, nosotros en Colombia tenemos un sistema en el que puede ofrecer unos 22.000 megavatios, pero en materia de energías renovables hemos llegado a instalar unos 3.000 megavatios en este momento instalados, de los cuales son entre solar,
eólico y otro tipo de energías limpias. Pero Luis Ferney, lo voy a interrumpir. Sí. ¿Qué tanto y qué tan cierto es que Colombia es un país de energías limpias precisamente debido a Sí, las hidroeléctricas? Correcto, precisamente ahí va. Digamos que los 22.000 en electricidad, de los 22.000 megavatios, prácticamente podemos decir que 13.000 de ellos, 13.000 son como más de de la mitad. hidroeléctricas. O sea, Ok. que tenemos ya energía limpia con los 13.000 megavatios de electricidad generado con hidroeléctricas, 13.000 de los 22. El resto son térmicas que sí provienen de gas y carbón, que más o menos asciende algo así como pues una suma significativa, pero realmente lo más interesante es cómo está creciendo las energías renovables. En estos momentos tenemos 3.000 megavatios instalados y se espera que al 2026, o sea, al final de este año, podríamos estar llegando a unos 4.000 megavatios de energías renovables. Eso, la mayor componente de esas energías renovables son básicamente todo solar, ¿sí? O sea, el fuerte de toda esa energía, el solar. Y hay un componente que está creciendo fuertemente, que son los combustibles verdes. Ok. Le voy a dejar para el final, usted que hablaba de la interconexión, de cómo llega la energía y los precios de la energía, que también es algo porque se trata de que estemos interconectados con la energía en ese caso, pero también con precios asequibles para la gente. Vamos a hablar también de grandes experiencias. Ángela Bolívar, y vamos a saltar mucho en lo que tiene que ver con electricidad. Ángela Bolívar Gómez es gerente de mercadeo de Volvo Cars en Colombia. Ángela, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Un saludo para todos. Gracias Bueno, por la invitación. pues una de las preocupaciones que siempre ha tenido aquí nuestro profesor Gustavo Yepes es qué pasa ahora con este momento que tenemos de los carros híbridos, de los carros eléctricos y qué hacer con las baterías una vez están en desuso. Cómo darles nueva vida y cómo afectar de buena manera a comunidades, que es un caso de éxito que sé que tienen en Volvo. Sí, como saben, Volvo, uno de sus pilares es precisamente la sostenibilidad y nosotros pensando en qué hacer con ese nuevo, darle un segundo uso a las baterías, decidimos apostar por la luz de las comunidades rurales. Más o menos hay 1.4 millones de hogares que no cuentan con energía y casi el 84% está en el sector rural. Eso quiere decir que hay una oportunidad muy importante de darle un segundo uso a esas baterías que le pueden dar por 15 o 20 años energías. Entonces, como empresa del sector automotriz, Volvo, representada por Astara en Colombia, está comprometida con hacer país y con ayudarle también con energías limpias a esas comunidades en Colombia. ¿De qué manera llegan esas baterías y cuánto se necesita? O sea, igual una batería hay que recargarla. ¿Cómo se recarga esa batería? ¿Cómo funciona esa batería para llegar a esas comunidades? Pues todo empieza porque nuestros técnicos tienen que estar muy bien preparados porque somos una compañía que está enfocada en electrificación, de hecho los escuchaba, y nosotros para 2040 seremos una compañía climáticamente neutral y para 2030 el 90% de nuestros carros serán 100% eléctricos y el 10% híbridos enchufables, es decir, vamos a electrificación total hace mucho tiempo. Entonces, preparando nuestros técnicos y demás, utilizamos una batería para una capacitación y pues dijimos qué hacer con esa batería. Allí es cuando descubrimos una compañía en Medellín que hace la transformación de esta batería, la convierte, por decirlo de alguna manera, en una power bank que almacena batería, se conecta a los paneles solares y otra compañía descubre una ecoaldea de mujeres en Nashira, en cerca a Palmira, en el Bolo de San Isidro, en una ecoaldea que tiene una problemática y es cómo hacer que esa energía que no cuentan, con la que no tienen, les habían donado unas neveras y ellas además de lo social tienen un tema de comedor comunitario y ayudan a toda la región y resulta que pues se les dañaban los alimentos. Entonces ahí es donde hacemos el match perfecto entre darle un segundo uso a la batería, hacer visible nuestro pilar de sostenibilidad, el pilar de seguridad, de una seguridad alimentaria para esas personas y el pilar de personas, porque aquí estamos transformando una sociedad, no solamente llevando luz, llevando una segunda oportunidad para las baterías, sino transformando una sociedad.
Y una regeneración con energía No, y limpia. creo que, sí, que es importante para que tengamos en cuenta que esta transición energética no solamente es de fuentes, para que no los confundamos, sino también la electrificación, que eso es lo que está pasando en este momento. Es decir, tenemos que hacer esfuerzos en todo sentido para comenzar a reducir esas emisiones de CO2. Pero y mire, ahí entra, tiene sentido, digamos, eso que está haciendo Volvo. Mire lo importante de la palabra innovación. ¿A qué hacemos con lo que tenemos? Saludo también, antes de ir con usted, Nicolás, porque es que tiene que ver con el tema. Eduardo Ospina es cofundador y CEO de U-Energy, que es una empresa, O-Energy más bien, una empresa que se encarga de creación de mini granjas solares. Precisamente tiene que ver con el tema que nos estaba contando Ángela. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias, muy contento de estar acá. Bueno, ¿qué hacen ustedes precisamente cuando hablamos de sostenibilidad y de energías limpias? Y qué bueno que tiene que ver. Las baterías que tenemos en los carros eléctricos, en los híbridos, son unos power banks que se pueden alimentar de energía solar. ¿Qué son esas mini granjas solares de ustedes? A ver, U-Energy es un generador de energía independiente. Nosotros arrancamos haciendo proyectos en techos y migramos a hacer mini granjas solares. Las mini granjas son proyectos que se ubican en 2 hectáreas de tierra. En esas 2 hectáreas ponemos 2000 paneles que se conectan a la red eléctrica de distribución que va a orilla de carretera. Eso es muy importante porque es energía que va directamente a las regiones. Y cuando tenemos energía que va directamente a las regiones, cumplimos con lo que decía Gustavo al principio, y es que necesitamos transicionar, pero necesitamos transicionar además de manera eficiente, llevando una tarifa más eficiente. Y cuando tú conectas energía directamente al lado del consumo, pues puedes llevar energía más eficiente. Entonces las mini granjas son proyectos de 2 hectáreas, donde ponemos 2000 paneles, esos 1.32 megas, que generan energía directamente en la red de distribución. Bueno, pues vuelvo con usted en segundos también, porque hubo un tema cuando empezábamos Caracol Sostenible que a mí me voló la cabeza y qué bueno conocerlo y tenerlo aquí. Nicolás Pinzón es director de estrategia de Edina. Nicolás, bienvenido a Caracol Sostenible, y me voló la cabeza, digo, porque es que es producir energía a partir del agua salada. ¿Cómo estamos, Nicolás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues yo creo que el agua salada, qué mejor forma de producir una energía limpia que hacerlo con el agua salada. ¿Cómo es la historia? La lámpara Waterlight nace en Edina Energy, que es una empresa que se dedica a la innovación y desarrollo de tecnologías en energías limpias, de energías alternas no convencionales. O sea, ¿cojo agua del mar y la pongo ahí o qué? Entonces nosotros, nuestro sí. proyecto inicial es un generador eléctrico que trabaja con imanes de neodimio, pero pues es un desarrollo a largo plazo con un presupuesto limitado. Y nuestro director científico, de una manera espontánea para solucionar como el flujo de caja, empieza a trabajar con una lámpara de agua salada. Entonces esto empezó en el 2016 y ya hemos evolucionado, hemos ya como la 4ª generación, y en este momento tenemos 12 voltios con 1 ampere, que es la energía suficiente para alumbrar un cuarto y cargar tu celular. ¿Y cómo, el agua salada es agua de mar o yo puedo...? Agua de mar porque es que es una celda redox, entonces es un ánodo de sacrificio magnesio y un cátodo que es el cobre. El intercambio de polarización entre esos 2 elementos genera la electricidad, y el puente que genera el corto, por decirlo de alguna manera, es el agua salada. Pero bien lo dice usted, que es uno de lo que tienen precisamente en lo que están en la búsqueda de financiación. ¿A dónde quiere llegar Edina? ¿Cuál es ese propósito superior que ustedes tienen? Edina Energy trabaja para el desarrollo de tecnologías en generación eléctrica sostenible, 100% sostenible y eficiente. Tenemos 3 tecnologías que ya están andando, que son la polarización de imanes de neodimio, que esa es electromagnética, la ionificación de medio salino, que ese es el Waterlight, y un componente que se llama Iprion, que es con hidrógeno. Ok, Nicolás, ¿quería apuntar algo? No, hidrógeno, no, precisamente. lo que nosotros estamos aquí, pues, gratamente sorprendidos es el programa de Volvo, porque lo que más encarece la generación eólica y fotovoltaica son los bancos de almacenamiento, claro, y los inverters. Entonces, cuando tú solucionas el problema del banco de almacenamiento, tienes solucionado un 50% del costo final. Entonces, en vez de llegarte a 1.500, 2.000 pesos el kilovatio, puedes competir con la energía hidroeléctrica, que es una de las más baratas. Y eso que estás contando, pues es fantástico, porque
pues, vuelve eficiente el sistema fotovoltaico 100% para que trabaje 24 horas. Y seguimos construyendo país. Bueno, Eso, una de eso se maravilla. trata. Vuelvo con usted, don Luis Ferney Moreno, para seguir hablando de estos temas, de cómo llevar la energía, de cómo tenerla a precios asequibles, de estos grandes desafíos que tenemos en materia energética, precisamente frente a esta explosión de necesidad de energía que no veíamos cuando se planteaban los objetivos de desarrollo sostenible y estas metas a 2030. Muy bien. Me parece muy, muy interesante la pregunta porque hay que distinguir tres cosas. Primero, lo que estamos consumiendo hoy en el mundo y en Colombia son combustibles de origen fósil, lo que más consumimos. Eso todavía consumimos y el consumo está muy alto de combustibles de origen fósil. Eso tiene un precio, pero ese precio de esos combustibles dependen de la geopolítica mundial, cuyo dominante evidentemente son los norteamericanos y los países del mundo árabe, son los dominantes de esa geopolítica, de esos precios de los combustibles fósiles. Sí, pues dependemos del precio Y justo, del petróleo con el estrecho de Hormuz en este momento. Exacto, Está esa es la tan geopolítica. sencillo que se reduce a un estrecho en Medio Oriente el precio que tenemos del petróleo en estos momentos. Esa es la geopolítica de hoy. El otro precio, o digamos el otro importante a mirar aquí, es la electricidad. Entonces, la electricidad también tiene su propio precio. En su cadena, evidentemente, antes de la transición energética teníamos unos precios. El precio pues está formado, por supuesto, por los generadores, lo que venden los generadores en Colombia y lo que compran los comercializadores para atender los usuarios. Pero la transición energética va a hacer que los precios suban. ¿Por qué? Porque hay que pagar unas nuevas tecnologías. Por ejemplo, el almacenamiento, hay que pagarlo. Las mismas tecnologías de energías renovables que están entrando a generar electricidad, hay que pagarla. Y eso hace también al mismo tiempo que los usuarios reaccionen para que se vuelvan también autoproductores, que es lo que hace Unergy. Pero, por ejemplo, la promesa que me hacen cuando voy a poner paneles de energía solar es ahorrar. Es que voy a ahorrar, no sé, a 3, 5 años. ¿En cuánto tiempo más o menos se plantean ustedes? En una casa se puede recuperar la inversión en 5 años. Puede ser incluso 3 si aprovechas beneficios tributarios. Porque hoy en Colombia hay una regulación que permite aprovechar. ¿Y si vendes excedentes o comercializas excedentes también? Si vendes excedentes, el retorno se puede ir un poco más lejos porque el excedente no es tan bien monetizado como el ahorro en autoconsumo. Pero puede ser 6 años. Igual es un negocio muy rentable. ¿Sí? Y el tercer nivel que hay que tener en cuenta son las nuevas energías. ¿Sí? Esas nuevas energías está el hidrógeno. ¿Sí? En esas nuevas energías están los combustibles que llaman verdes, que son los de origen vegetal, que es lo que está haciendo la refinería, por ejemplo, de Cartagena. Y también hidrógeno lo está haciendo la refinería de Cartagena. El tema de esas nuevas energías es el costo de producción. O sea, el costo de producción de esas nuevas energías compiten con el precio del petróleo y compiten con el precio de la electricidad. Hoy, esas nuevas energías, el costo de producción es alto frente a la electricidad y frente a los combustibles de origen fósil. Si fueran baratos, esas nuevas energías ya hace rato estuviera extendida toda una industria de los combustibles o de las nuevas energías. Entonces, ese era un poquito mi aporte. Pero Gabriel, yo creo que es bueno revisar este tema que está mencionando Luis Ferney, porque si no se acuerda, un par de semanas, yo creo un par de meses atrás, estuvimos viendo el tema de la influencia que puede tener el señor Trump acá. Y hicimos en nuestra sección de lo absurdo a la reflexión un tema que posiblemente el señor Trump, tratando de promover y tener cuidado con su petróleo, entonces estaba promoviendo más las energías renovables. Y entonces me gustaría que habláramos un poquitín de eso. Es decir, ¿qué tanto la geopolítica está generando en este momento ese tipo de transformaciones? Porque ya tenemos datos como cada vez más los países y cada día con mayor preocupación quieren evitar, digamos, esa dependencia del petróleo que no solamente nos genera contaminación, sino que ahora nos generan guerras, como estamos viendo. De acuerdo, yo incluso quiero aclarar una cosa. Hoy hay dos geopolíticas. La del petróleo, cuyo dominante, como dije, es Estados Unidos y los países árabes. Pero ya se creó una nueva geopolítica a nivel global, es de las energías limpias o renovables. Esa geopolítica la está dominando China, porque la base de esa geopolítica de las energías limpias es precisamente los minerales que llamamos estratégicos o minerales de la transición energética, que es el litio, cobalto, etcétera, etcétera. Esos minerales hoy, el dominante de esos minerales en el global es China.
Entonces, por eso se está creando una nueva geopolítica, pero cuyo dominante es China. Entonces, tenemos dos geopolíticas. La que domina Estados Unidos, que es la de energías fósiles, y esta de la energía limpia, que la está dominando totalmente por la materia prima de la transición energética, que son los minerales estratégicos. Bueno, profe, lo iba a dejar ya porque vamos cerrando este primer bloque de Caracol Sostenible. ¿En qué absurdos y qué reflexiones encuentra usted frente a la energía limpia que necesitamos buscar? Bueno, pues básicamente nos estábamos cruzando con Luis Ferney porque depende de eso, lo llamaba como la dependencia cruzada. Es como un problema psicológico, básicamente, de poderse ir de una dependencia a la otra, que eso es lo que está pasando en este momento. Digamos, queremos acabar con esa dependencia del petróleo, que no solamente es contaminante, sino que genera los problemas que estamos viviendo todos los días. Pero parece que estamos entrando a otra dependencia. Y tengo algunos datos para que ustedes lo puedan ver, digamos, la calidad de esta situación. Según la Agencia Internacional de la Energía, un vehículo eléctrico requiere en promedio 6 veces más insumos minerales que un vehículo convencional. Y una planta eólica terrestre necesita 9 veces más recursos minerales que una central de gas. O sea que esto muestra que cada vez necesitamos más dependencia de este tipo de minerales como el litio, cobalto, el níquel, el cobre, ese tipo de cosas. Claro, en paralelo están los gases de efecto invernadero de la combustión en los otros tipos de vehículos. Además, El problema es la operación. mire, por ejemplo, la misma organización dice que en el 2024 la demanda de minerales clave siguió creciendo con fuerza. El litio aumentó un 30%, el cobalto, el grafito, tierras raras es 6 al 8%, y la Universidad de Columbia advierte que la demanda mundial de litio, que al 2040 aumentará 40 veces la que había generado en el 2020. Y lo que decía Luis Ferney, China es el refinador dominante en 19 de los 20 minerales estratégicos, una cuota cercana al 70%, y procesa aproximadamente el 90% de las tierras raras y el 60 al 70% del litio, cobalto y a nivel mundial. Eso genera una dependencia, pues, claro, geopolítica impresionante en otro tipo de minerales. Pero lo además, que nos está generando es una transición hacia hacia otra dependencia. Pero ya para cerrar, para darle a cada uno un tiempo de reflexión, fíjese a dónde nos lleva, a una minería extractiva, que es una pelea que también tenemos con el medio ambiente, con los recursos naturales, y cómo hacerlo también de manera sostenible, porque hoy se puede hacer para obtener todo este tipo de minerales. Finalmente, queremos recoger ya en los últimos 2 minutos, como para cada uno, sus definiciones de hacia dónde ven ustedes la sostenibilidad, las energías limpias, en este caso con la energía solar y con las granjas solares que tienen ustedes, Eduardo. A ver, primero, para aclarar algo que mencionaba Luis Ferney, hoy la energía renovable, especialmente solar, eólica, es más barata que los combustibles fósiles. O sea, en Colombia, un kilovatio hora producido con gas puede costar 1.200 pesos, un kilovatio hora producido con energía solar en costo puede ser entre 250 300 algo pesos. Entonces, la energía solar y eólica es más barata, lo que genera un crecimiento del precio realmente es la relación oferta-demanda. Hoy la oferta de generación de energía no está creciendo tan rápido, y precisamente hoy con esa reflexión, el mundo hoy requiere aceleradamente transicionar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no tenemos la capacidad de ir tan rápido. ¿Por qué no tenemos la capacidad de ir tan rápido? Miremoslo desde el punto de vista de energías renovables. Si nosotros quisiéramos transicionar rápidamente, necesitaríamos granjas solares gigantes instalándose en todo el país, y el problema no es de rentabilidad o el problema no es de precio. El problema es que hoy las redes que existían desde hace más de 50 años en el país para poder transportar toda nuestra energía no se hicieron para transportar energías renovables, se hicieron para transportar energía basada en combustibles fósiles. Entonces, el problema que hoy está teniendo el país es que las redes no tienen la capacidad de poder aceptar la cantidad de energía que necesita el país, y lo que estamos teniendo es un problema de saturación, de que no tenemos los suficientes proyectos, pero hay la capacidad de inversión y la capacidad de crecer y el precio competitivo. Ahora, ¿cuál es mi reflexión? En Unergy lo que estamos haciendo es mini granjas que van a las redes de distribución, que van directamente al consumo, y en lo que creemos profundamente es que podemos, primero, reducir la tarifa de energía en un 20%, con una regulación nueva que existe, que es de comunidades energéticas. Lo que estamos haciendo ahora es lanzando la primera comunidad energética bajo el entorno regulatorio del país. Esa comunidad va a reducir en 20% la tarifa de energía, es decir, presenta una relación de precio mejor que la energía convencional. Segundo, creemos que el mundo debe tener más activos
de mediano tamaño que entren a las redes de distribución y que eviten saturar las redes de transmisión que hoy no están teniendo la capacidad, pero también la transmisión debe crecer para que podamos transicionar. Y tercero, pues realmente yo creo que el mundo debe entender que para poder transicionar, y ahí yo creo que le doy paso a Volvo, realmente el mundo debe volverse más eléctrico. Porque realmente la única manera de transicionar es volverse más eléctrico. Entonces la movilidad eléctrica, las estufas eléctricas, entonces vamos a transicionar a eso y eso va a generar una demanda mayor. Entonces no es que el precio esté afectado por la tecnología, el precio está afectado por la demanda. Oferta y demanda, siempre es así. Ajá. Pues creo que Ángela Bolívar, gerente de mercadeo de Volvo Cars Colombia, creo que en general han aplaudido esa estrategia, pero no solamente de sostenibilidad, de lo eléctrico, sino también de lo social y de lo que es necesario. Ese power bank, ese banco en donde administrar o guardar esa energía, Ángela. Finalmente, pues el reconocimiento para lo que están haciendo desde lo social. Muchas gracias. Sí, nosotros, como bien lo decías, vamos por un mundo eléctrico. Para nosotros sí es nuestro camino en Volvo, que ya lo estamos haciendo en Colombia, ya llegamos hace rato a la visión de Volvo de 2030, ya la tenemos en Colombia. Nuestra misión hoy es darle a la gente esa visión que tiene la marca, no solamente en las cosas de comunicación que hacemos, es la coherencia desde cómo se hace un carro, desde la planta, que ya tiene climáticamente neutras 2 plantas, hasta el usuario, que no genera emisiones, y hasta lo social, que es cómo nosotros ayudamos a construir este país, a llevar energía a los lugares donde no está, adicional, ayudar a comunidades a que no tengan que desembolsar todo ese precio por el kilovatio, sino que al contrario también generen un ingreso. Entonces, para nosotros el tema sostenibilidad es un eje central, el tema de seguridad y el tema de personas, que son esos 3 ejes que se unen para que nosotros hagamos esos proyectos sociales y esa preocupación de la gente de qué va a pasar con las baterías cuando ya no se puedan usar, es decirles, las baterías tienen una vida enorme, una vida larga de 15, 20 años que se puede poner al servicio de estas comunidades. Estoy viendo un gran entronque entre Volvo Colombia y Unergy aquí que puede salir de este Estamos viendo, sí. Voy a ir con usted, Nicolás, finalmente. Bueno, finalmente el tema de la transición energética es algo que nos va a tocar a todos en cualquier momento, pero para poderlo manejar bien tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos. A la gente se le olvida que hace 250 años el PIB, el Producto Interno Bruto del mundo, era 11 veces inferior. Después de los combustibles fósiles, del carbón, del gas y del petróleo, el Producto Interno Bruto se ha elevado 11 veces. Entonces ahora tenemos plata con qué alimentarnos, tenemos plata con qué ir al médico, tenemos los recursos y todo esto lo ha generado la industria y el desarrollo de los combustibles fósiles. El problema como si no es qué hacemos, cómo reemplazamos al combustible fósil, sino cómo lo mejoramos para que no sea tan contaminante. Si nosotros nos enfocamos desde ese punto de vista, la cosa es mucho más viable, porque el mundo entero es movido por el petróleo en este momento, es como la sangre del aparato económico mundial. Tú estabas ahorita hablando del problema de la guerra en Medio Oriente, pero es que la guerra en Medio Oriente no solamente no está afectando los combustibles, el precio de la gasolina, está afectando el precio de los fertilizantes. Entonces, si no hay fertilizantes, no hay cultivos, y si no hay cultivos, pues no hay alimento. Está afectando también la industria de los polímeros. O sea, nosotros como especie dependemos en una gran cantidad de los combustibles fósiles y tenemos que entender que nuestro desarrollo y nuestra civilización desde hace 250 años se basa en esas rentas. Entonces, la transición energética es posible, la electrificación es posible, pero tenemos que abreviar el camino. Si nosotros dirigiéramos nuestros esfuerzos en buscar la forma de hacer una refinación más eficiente para que la gasolina sea menos contaminante, estaríamos haciendo una gran contribución. El tema del costo de generación de fotovoltaico, pues es un tema que ya viene desde hace muchísimos años, y lo que está haciendo Volvo pues es un trabajo disruptivo, porque lo que más encarece el producto es el almacenamiento. El almacenamiento, sí. Recuerden que tenemos que tener disponibilidad, sostenibilidad y potencia para que la energía sea viable, sea 100% eficiente y nos preste un servicio.
Si no tenemos esas tres variables, pues vamos a tener un problema de generación que no es eficiente. Lo voy interrumpiendo, qué pena que es que el tiempo ya me apremia y también tengo a Luis Ferney Moreno finalmente su opinión, Luis Ferney. Bueno, tres cositas. La primera voy a empezar por el principio de la presentación. Sí, en efecto, yo estuve en la junta directiva de ISA y precisamente para darle respuesta, en efecto, cuando todo este tema se empezó a hablar de la transición, se decía que empresas que se iban a acabar eran precisamente empresas como ISA. ¿Por qué? Porque ya no se necesitaba tanta transmisión y resulta que fue todo lo contrario. O sea, el efecto práctico de la transición energética es que hoy requerimos más redes, kilómetros y kilómetros de redes, porque hay que trasladar una nueva energía de kilómetros y kilómetros a los puntos de consumo. Y precisamente llegar a ese punto de los puntos de consumo, la energía hoy definitivamente, al día de hoy, se volvió algo esencial de la vida humana. De pronto nuestros tatarabuelos podían vivir sin energía, o sea, por ejemplo, estamos hablando de la Edad Media, pues Roma, que eran otro tipo de fuentes, pero definitivamente la energía hoy es esencial. De hecho, eso lo comprobamos con el COVID. Si nosotros encerrados y no tuviéramos energía, ustedes se pueden imaginar qué era nuestra vida en ese momento. Y hoy es lo que puede estar pasando. Entonces, pienso que como eso es esencial a nuestra vida, los ciudadanos de pronto no tenemos mucha conciencia que de dónde viene la energía, cómo producirla. Es más, tan así que hoy tenemos una guerra de recursos, una geopolítica que gira en torno a una guerra de los recursos, por apoderarse de los recursos, por dominar esos recursos energéticos. Esa es la guerra de hoy. Entonces, en ese sentido, esto nos lleva a algo también muy importante acá, y es que definitivamente sí, estoy de acuerdo que va a haber más uso de electricidad, pero de todas maneras van a venir unos competidores. O sea, en el mundo la electricidad se supone que es de mayor uso, lo que llaman la electrificación, pero le van a poner competidores a la electricidad, que es el hidrógeno, ¿sí? Y los nuevos combustibles verdes para consumo también industrial y del transporte. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Finalmente, profesor, usted. Pues Gabriel, creo que es importante tener en cuenta, que no creo que le guste mucho a usted, pero vamos a tener que revisar que la transición energética no solamente debe depender de la reducción de emisiones que genera, sino también de las posibles vulnerabilidades que puede también producir. Es necesario tener una transición energética que sea asequible para todos y que sea justa. Y eso implica, digamos, una transformación completa, digamos, de todo el aparato productivo, como decía Nicolás hace un momento, para que podamos poder vivir en un futuro sin esos problemas geopolíticos y sin contaminación. Bueno, señores, una pausa y regresamos con Caracol Sostenible. Mil gracias a todos nuestros invitados a este panel del día de hoy.